Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la introducción del capítulo 8, perspectiva sobre la educación contable en un mundo COVID-19. Mi nombre es María Camila Tangarife Vich. Vamos a iniciar con el contexto científico, los avances en educación digital. En la introducción discute cómo la pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en la educación. El contexto científico incluye investigaciones previas sobre el impacto de la tecnología en la educación y cómo estos avances han sido aplicados en la enseñanza de la contabilidad. En el contexto económico tenemos el impacto en el sector educativo. La pandemia ha afectado la estabilidad económica de las instituciones educativas que han tenido que adaptarse rápidamente a nuevas formas de enseñanza sin una preparación financiera adecuada. Este contexto resalta cómo las restricciones presupuestarias y la necesidad de soluciones tecnológicas han influido en el campo educativo. Contexto político, políticas educativas y de salud. La respuesta gubernamental a la pandemia, que incluye políticas de cierre de instituciones educativas y la promoción de de la enseñanza en línea, ha influido en cómo se han adaptado los programas de educación contable. Como contexto social tenemos los cambios en la dinámica educativa. La introducción aborda el impacto social de la pandemia, como el cambio en la dinámica entre educadores y estudiantes, y cómo la crisis sanitaria ha revelado y ampliado las desigualdades en el acceso a la educación. Problemas de la investigación planteada. El problema de la investigación es entender cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la educación contable. Esto incluye una transición a la educación en línea, la necesidad de adaptar los medios de enseñanza y aprendizaje a plataformas digitales, desigualdades y retos. Desafíos relacionados con el acceso a la tecnología y recursos, así como la adaptación de los contenidos y métodos pedagógicos a las nuevas circunstancias. Efectos de la calidad educativa. Evaluar cómo, evaluar cómo estos cambios han influido en la calidad de la educación contable y en la preparación profesional de los estudiantes. Otro aspecto a analizar en la introducción son los autores y las soluciones desarrolladas. Los autores que trabajaron en este problema son Alan Sangster, Greg Storner y Barbara Flott. Estos autores son destacados en el campo de la educación contable y han abordado cómo la pandemia ha modificado el panorama educativo. Y en el desarrollo de las soluciones, ellos hablan de la adaptación de métodos. Ellos analizaron cómo los métodos tradicionales se han adaptado a unas nuevas herramientas digitales y plataformas de enseñanza. Dieron unas recomendaciones para el futuro que proponen ajustes en el currículo y metodologías para integrar eficazmente las tecnologías y enfrentar los desafíos identificados, investigación y datos que se basan en la recopilación de datos y en estudios previos para desarrollar sus recomendaciones y entender el impacto de la pandemia. La metodología que ellos plantean en la introducción habla de un enfoque mixto que se emplea combinando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión integral del impacto de la pandemia. La recolección de datos que hablan acerca de que es más fácil hacer uso de encuestas y entrevistas con educadores y estudiantes, así como análisis de la literatura existente y estudios del caso. La introducción establece la importancia del tema al resaltar la urgencia de entender cómo la pandemia ha alterado la educación contable y al proporcionar contexto sobre los desafíos y cambios necesarios. Y como quinto análisis tenemos datos, muestras y población. La introducción en los datos no suele detallarlos específicamente o como muestras exactas, pero proporciona una visión general de que se recopilaron datos a través de encuestas y entrevistas. Y la población estudiada fueron educadores y estudiantes de contabilidad, así como profesionales del sector que aportaron sus ideas y dijeron como qué pensaban acerca como del cambio que estábamos teniendo en ese momento. La introducción establece el contexto y el problema de una manera clara, pero es posible que los detalles específicos sobre datos y muestras de población se encuentren más desarrollados en secciones posteriores del artículo.
La introducción nos está aportando una base sólida para entender el impacto de la pandemia en la educación contable, estableciendo claramente el problema y las necesidades de investigación y prepara terreno para la metodología utilizada en el estudio, que normalmente la solución como a todo esto se vería en el desarrollo del artículo. Muchas gracias.